La influencia ejercida en nosotros, primero por el cómic y luego por el cine, ha hecho que nos acostumbremos a entender la heroicidad como el rasgo de seres con doble identidad, dotados además de superpoderes. A esos seres se le dio en inglés en 1917 el nombre de superhero, de donde deriva nuestro superhéroe. En principio, los superhéroes se inspiraban en personajes mitológicos o folclóricos y algunos de ellos ocultaban su personalidad bajo una máscara o un atuendo específico. Recuerden el Zorro de 1919 o La Sombra de 1930. Creo no equivocarme al decir que el paradigma de superhéroe, desde que apareciera por primera vez en 1938, es Superman, o en su identidad civil, si se me permite decirlo así, Clark Kent. Siguiendo su estela, en 1939 surgirán otros personajes como Batman o la Antorcha Humana. Más adelante, en la década de los 60, Marvel creará Spider-Man, Hulk o los X-Men. De hecho, la editorial Marvel y DC Comics procedieron a registrar la palabra superhero en 1981, de forma que solo ellos pueden utilizarla en productos que incluyan la presencia de uno de estos personajes. Pues bien, como dije al principio, el influjo de estos arquetipos ha acabado por vincular la heroicidad con supercapacidades como volar, la telequinesia, el lanzamiento de rayos, etc. En algunos casos, el superpoder se revela como una compensación ante diversos traumas. No pidan de vista, por ejemplo, que Spider-Man, de nombre civil Peter Parker, era un huérfano marginado por sus compañeros de clase, o que los X-Men eran jóvenes que hoy llamaríamos marginales. Su sentido compensatorio queda también claro en que todos ellos utilizarán sus aptitudes extraordinarias para proteger al desvalido o para restablecer la justicia, aunque en realidad la justicia nunca es restablecida, porque ello podría significar el fin de la saga. Esta noción de heroicidad nada tiene que ver con el héroe griego, tal y como lo vemos representado en la tragedia. Los rasgos que lo definen los encontramos explicitados en la poética de Aristóteles. A este respecto, lo primero que diré es que el héroe griego no es un superhombre dotado de superpoderes. Tampoco compensa sus traumas con el disfrute de capacidades sobrehumanas. El héroe griego, sea un personaje mítico o real, es siempre un individuo posible, creíble, verosímil, que es la palabra que utiliza Aristóteles. Su heroicidad no se manifiesta en disfrutar de una doble identidad, sino en descubrir su auténtica realidad. Así pues, la heroicidad se revela en su capacidad para mirar a su propio destino cara a cara. El héroe griego, por tanto, no necesita volar ni lanzar rayos, porque lo que hace es asumir su realidad por cruda que ésta sea. Su peripecia no es más que un proceso en el que la ignorancia queda vencida por el conocimiento. En cierto modo, vivir heroicamente es desprenderse de las mentiras o confusiones que enredan la existencia de cada uno de nosotros. Entonces el héroe se ve obligado a asumir la sombra que le había acompañado sin ser consciente de ella. Para comprender lo que estoy diciendo, deben ustedes tener presente que, según Aristóteles, la vida del héroe trágico transcurre batida por dos coordenadas. Por un lado, la de lo que acontece, y por el otro, la de los propósitos, o lo que es lo mismo, en la persona del héroe, la fortuna, que es lo que acontece sin preverlo, y la voluntad, que son los propósitos, confluyen, o por mejor decirlo, tropiezan, chocan, colisionan. Este es en realidad el único combate que debe arrostrar un héroe trágico, y que no es otro que vivir tomando decisiones, pero desconociendo por completo
los hilos con los que la fortuna ha decidido tejer todo lo que escapa a las manos del propio héroe. La fortuna, vista así, es el contrincante de la voluntad, de la capacidad de elegir. Por ello, la acción trágica se desencadena cuando el héroe descubre que hay una parte esencial de su vida que no depende de su voluntad ni de su elección y que queda, por ende, a merced de la fortuna. La tragedia podría definirse como la representación del poder que la fortuna ejerce sobre la vida de los individuos. Esa acción desencadena gran parte de las veces una situación calamitosa, una desgracia, una desdicha. En ocasiones incluso el héroe coopera sin saberlo con los actos de su voluntad a que la desgracia suceda, ayudando inconscientemente a que la fortuna pueda cumplir sus designios. Cuando el héroe se hace consciente de ello, en lo que se conoce como agnición, o momento en el que descubre toda la verdad de su existencia, ese héroe no puede más que sentirse por completo sometido al embate de la fortuna. El público que asistía a aquella representación teatral experimentaba miedo ante la exhibición de poder de la fortuna, pero también compasión ante la responsabilidad del héroe al tomar unas decisiones que se demuestran erróneas porque surgen de la ignorancia de la realidad. La heroicidad, amigos, por tanto, no tiene que ver nada con la fuerza, sino con la debilidad. La heroicidad nada tiene que ver con lo insólito, sino con la conciencia de que la voluntad es incapaz de dominar a la fortuna. No es la facultad para imponer la realidad, sino el redaño para asumirla. No es el brío que compensa nuestras carencias, sino la aceptación de lo que realmente somos. Desde esta perspectiva, la vida de cualquiera de nosotros, es una cita con la heroicidad de levantarnos un día y descubrirnos tal y como somos, con la heroicidad, en definitiva, de mirar nuestra realidad sin resentimiento alguno, pero con humilde gallardía. El héroe no necesita enfundarse disfraces llamativos, ni ingerir bebedizos atrevidos. Simplemente ha de vivir como él mismo ha elegido, pero sabiendo que no todo depende de su elección. La conciencia de que la fortuna nos hurta la posibilidad de dominarlo todo, no significa asumir ningún tipo de impotencia. Todo lo contrario, no poder controlarlo todo es una oportunidad para descubrirnos en todas nuestras potencialidades. Por ello, el héroe blande su libertad y no elude su desgracia, sino que es capaz de mirarla a los ojos y asumir sus consecuencias. Al fin y al cabo, amigos, un héroe nunca es un irresponsable que culpe a los demás de su dolor, por muy inmerecido que éste sea. El héroe se duele, pero aprende. Muchas gracias.